Hola, hola. Vamos a ver errores en las medidas. Vamos a suponer que nosotros tenemos un objeto, como puede ser un anillo, ¿no? Este anillo lo estoy viendo, digamos, al nivel de la mesa. Es decir, este anillo tiene esta forma. Pero le estamos mirando desde ahí. Imaginad que nosotros lo que vamos a hacer es, con ayuda de un calibre, también llamado pie de rey, lo que vamos a hacer es medir el diámetro de este anillo. Bien. ¿Cómo tenemos que hacerlo? Bueno, pues el calibre pie de rey es un instrumento pues eso, que nos permite medir diámetros. ¿Vale? Una cosa así, esto viene aquí, está ahí marcado, ¿eh? Y esto es lo que se va moviendo. O pues cuando nosotros lo medimos, vamos a suponer que apuntamos un diámetro de unos 45,2 milímetros aproximadamente. En cambio, ¿qué nos dice el fabricante? El fabricante dice, oiga, ¿usted se acuerda que en ese anillo había una etiqueta? Y que en esa etiqueta, aparte de venir el precio, ¿usted se acuerda que también venía una marquita así, que significaba diámetro, y ponía exactamente 45 milímetros? Usted ha cogido y ha medido 45,2. Usted seguramente haya cometido un error en la medida, ¿vale? Entonces, pues bueno, dice, bueno, pues puede ser, porque primero que cada vez que nosotros realizamos una medida, siempre vamos a estar expuestos a cometer errores de medida. ¿Por qué? Bueno, pues esos errores en la medida pueden tener un origen instrumental, es decir, porque el aparato de medida no alcance a medir con tanta precisión. Puede tener un origen personal, es decir, que la persona no haga bien la lectura. O un error. Bueno, esos tipos de errores son los denominados errores sistemáticos, ¿vale? Porque los hacemos por sistema cada vez que efectuamos esa medida. Y ya no vamos a ver más orígenes de errores diferentes. Entonces, ¿a qué vamos a llamar nosotros error absoluto? Que es el primero que vamos a estudiar. Va a ser la diferencia. Vamos a poner EABS. Es una E un poco especial, no es una E normal, sino que se utiliza una epsilon, ¿vale? Que es parecido a la E del euro, pero en vez de tener dos rayas, tiene solamente una I centrada. Así que EABS, error absoluto, que va a ser simplemente la diferencia entre el valor que nosotros hemos medido y el valor exacto. Ahora, como esa resta puede salir positiva o negativa, lo que nosotros le vamos a poner son unas barras de valor absoluto, y de ahí viene su nombre. Y lo que hacen estas barras de valor absoluto es que
a la resta que aquí me quede, que puede ser positiva o negativa, la convertimos siempre en positiva, ¿vale? Es decir, le quitamos el signo negativo si lo tiene. Ese es el error absoluto. ¿Quién es el valor medido? Ya hemos dicho que el valor medido sería el valor que nosotros hemos tomado a la hora de hacer la medida. ¿Y cuál es el valor exacto? El valor exacto es el que me recomienda, o el que me indica, el que me garantiza el fabricante. Entonces eso lo poníamos aquí. El fabricante me da el valor exacto. Y este habría sido el valor medido. Bien, en nuestro ejemplo, el error absoluto lo calcularíamos como valor medido, que es 45,2, menos valor exacto, que es 45,0. Y ahí nos sale 0,2 entre barras. Y lo que hace esto es que si hubiera, imaginaos que hubiera sido menos 0,2. Bueno, pues aquí ponemos ya 0,2. Como es más 0,2, pues lo seguimos quedando positivo. Que no es que se le cambie el signo, sino que se queda siempre positivo. ¿Vale? 0,2 milímetros. Ese sería el error absoluto cometido en esa medida. ¿Vale? Ahora vamos a ver otro tipo de error, que es un error relativo. El error relativo es va a representar un porcentaje. Y lo que va a hacer es comparar el error que hemos cometido con el valor exacto. Es decir, no es lo mismo equivocarse en 0,2 milímetros midiendo una hormiga que equivocarse en 0,2 milímetros midiendo un edificio de 12 plantas. ¿Vale? Si te equivocas 0,2 milímetros en una hormiga, pues bueno, vale, te has equivocado en algo. O midiendo un anillo, pues vale, pues te has equivocado una determinada cantidad. Pero si te equivocas 0,2 milímetros midiendo algo tan sumamente grande como un edificio de 6 plantas, oye, pues te has equivocado poquísimo, ¿vale? Entonces, el error absoluto no es suficiente para decir, para cuantificar la bondad de una medida. La bondad de una medida es lo buena que es esta, ¿vale? Esta solamente nos dice en cuánto hemos diferido del valor exacto. Pero ahora, si lo queremos relativizar al valor exacto del objeto que nosotros estábamos midiendo, pues entonces tenemos que utilizar el error relativo. Ese error relativo va a ser el error absoluto dividido entre el valor exacto y multiplicado por 100. Aquí nos damos cuenta que cuanto mayor sea el objeto medido, es decir, cuanto mayor sea el valor exacto, más pequeño es el error relativo, ¿vale? Porque cuanto más grande se hace un denominador, más pequeña sale la cuenta. Aquí en nuestro ejemplo, el error relativo en porcentaje sería 0,2, que es el error absoluto, entre el valor exacto, que es 45,0, y por 100.
Y eso nos sale, hacemos la cuenta con la calculadora. 0,4 periódicos por ciento. ¿Vale? Ahora, otra cosa. No siempre vamos a tener el valor exacto dado por el fabricante. Si no tenemos el valor exacto dado por el fabricante, ¿cómo voy a calcular el error absoluto? Bueno, pues os lo explico aquí abajo. ¿Y si no tenemos el valor exacto dado por el fabricante? Bueno, pues entonces, en ese caso, sobre el determinado objeto, que ahí era el anillo, realizamos varias medidas. Y si realizamos varias medidas, después podremos nosotros hacer una media, ¿vale? Valor promedio. ¿Cómo vamos a hacer el promedio? Pues tendríamos que hacer arriba la suma, y luego dividimos entre el número de medidas. ¿Vale? Sumamos las medidas y dividimos, lo que viene siendo una media aritmética, ni más ni menos. Bueno, pues ese valor promedio es el que nosotros vamos a considerar como el valor exacto. Habíamos estado diciendo que, claro, el valor exacto como tal no lo tenemos, pero si no lo tenemos, pues lo que hacemos es realizamos varias medidas y hacemos la media de esas medidas que nosotros hemos hecho, ¿vale? La media de estas. Cuando lo tengamos, ya entonces diremos nosotros que el error absoluto lo calcularemos así. Error absoluto igual al valor medido menos el valor promedio. ¿Vale? Vamos a ver. Y así nos quedaría la fórmula. Entonces, vamos a hacer otro ejemplo. Y ahora nosotros interpretamos cómo lo tenemos que resolver. El ejemplo es, se realizan 4 medidas del ancho de una televisión porque no se dispone del valor exacto del fabricante.
¿vale? Y vienen ahí las 4 medidas, 95,0 centímetros, 94,8, 95,1 y 94,7. Ahora, pregunta. ¿Qué valor debemos tomar como valor exacto? Y yo os pregunto, ¿qué estamos? En la situación 1, en la que sí conocemos el valor del fabricante, el valor exacto dado por el fabricante, o estamos en la situación 2, en la que no tenemos el valor exacto dado por el fabricante. Bien, pues estamos en la situación 2. Estamos en la situación 2. Y aquí nosotros hemos hecho 4 medidas. ¿Qué valor debemos tomar como valor exacto? Pues debemos tomar como valor exacto el valor promedio. ¿Cómo se calcula el valor promedio? Haciendo la media aritmética, ¿vale? Sumo las medidas realizadas, 95,0 más 94,8 más 95,1 más 94,7 y divido entre el número de medidas. Así obtengo como valor promedio la media aritmética de las medidas. Vamos a ver lo que nos sale. 379,6 dividido entre 4, 94,9 centímetros. Siempre va a salir con la misma unidad que las medidas realizadas. Vale, bueno, pues ese va a ser el valor promedio. Ahora dice, ¿qué error absoluto y relativo se han cometido en las medidas realizadas? Pues lo que vamos a hacer es, voy a poner aquí las medidas realizadas. Vamos a poner también aquí el valor promedio. Y iremos apuntando el error absoluto y el error relativo. Las medidas realizadas son 95,0, 94,8, 95,1 y 94,7. El valor promedio de todas ellas ha sido 94,9. Que no se nos olvide la unidad. Ahora, ¿cómo se calcula el error absoluto? Pues mirad, vamos a ir apuntando aquí. Error absoluto 1 era rayita valor medido menos valor exacto, que esta vez va a ser el valor promedio. 95,0 menos 94,9 y eso entre rayas. Lo de dentro me sale 0,1 y aquí 0,1 centímetros. Error absoluto 2. Otra vez misma fórmula. Diferencia entre valor medido y valor promedio, pero en valor absoluto. Pues 94,8 menos 94,9. Lo de dentro me sale menos 0,1 y las barritas lo que hacen es que lo hacen positivo. ¿Vale? Esos valores los vamos apuntando aquí, 0,1 centímetros y otra vez 0,1 centímetros. Acabamos de calcular todos y los apuntamos en la tabla, ¿vale? Y por último, ¿qué nos quedaría? Sacar los errores relativos. ¿Cómo se sacan los errores relativos? Pues el primero en porcentaje es el error absoluto 1 dividido entre el valor exacto, que ¿cuál va a ser el valor exacto? El valor promedio que nos salió y multiplicado por 100. Así que sería 0,1 por 100 entre 94,9. Y eso sale
0,105%, ¿vale? Vamos a poner 3 decimales ahí. 0,105%. ¿Cómo sería el error relativo 2? Error absoluto de la segunda medida entre el valor exacto, que aquí es el valor promedio, y multiplicado por 100. Otra vez 0,1% entre 94,9, pues como en la misma cuenta nos sale lo mismo de antes, 0,105%. ¿Vale? Y así podemos ir completando la tabla, ¿vale? Y así en esa tabla pues ya tendremos recopilados todos los errores cometidos en cada una de las medidas. Calculamos los dos errores relativos que nos faltan. Y nos salen 0,210. ¿Vale? Que lo escribiremos aquí. 0,210 y 0,210. ¿Eh? Y esta tabla ya sería la solución. ¿Vale? Y así quedarían rematados ya en el ejemplo. Bueno, pues lo dicho, lo importante es ver si nosotros tenemos el valor exacto del fabricante o si no lo tenemos, ¿vale? Lo vamos a poner aquí ya a modo de resumen. Si tenemos valor exacto del fabricante. Entonces basta con podemos hacer una medida, ¿vale? Y para calcular los errores de esa medida, hacemos primero el error absoluto, lo calculamos como error absoluto, diferencia entre valor medido y valor exacto, que hemos dicho que lo tenemos. En el caso, bueno, y el error relativo, que lo calculamos como tanto por ciento de error absoluto por 100. El 100 puede ir al lado o arriba, da igual, entre el valor exacto, ¿vale? Y eso es así porque nosotros hemos dicho que teníamos este valor exacto. Ahora, si resulta que no tenemos ese valor exacto del fabricante. Para poder calcular los errores, entonces tendremos que hacer varias medidas. Y de esas varias medidas, nosotros vamos a hacer la media aritmética. Concretamente, esa media aritmética que hagamos es lo que vamos a llamar el valor promedio.
Cuando lo tengamos hecho, entonces ya podemos calcular el error relativo y el error absoluto prácticamente con las mismas fórmulas de antes, pero cambiando valor exacto por valor promedio. ¿Vale? Y ya está. Así es como nosotros vamos a trabajar en estos ejercicios de errores. ¿Vale? Venga, bueno, pues un saludito.